Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Duque y en nombre de Durespo les doy la bienvenida a nuestra conferencia de hoy. Nos parece importante empezar a la hora señalada. Entendemos que van a entrar algunas personas un poco más adelante y bienvenidos quienes nos quieran acompañar. Continuando con nuestro ciclo de conferencias del mes de la ganadería, hemos tenido pues previamente la conferencia número 1 de Estación de Monta con Camilo Manrique, la 2 suplementación estratégica con el profesor Isidro Matamoros, la 3 fue la importancia de la curación de ombligos con Martín Vélez y hoy nos acompaña Álvaro Aristizábal con la conferencia que hemos titulado Ganadería al alcance de todos. Siempre es bueno tener a un gran amigo y aliado de Durespo como es Álvaro. Nos ha acompañado en distintos eventos académicos, tanto de forma presencial, pero también de forma virtual, e igualmente ha estado unido con nosotros en las conferencias previas. Álvaro es agrónomo zamorano, socio de Acoganar. En la metodología que utilizamos para estas charlas, pues para quienes nos ven por primera vez, les vamos a contar un poco quién es Durespo, les contamos lo que hacemos, se desarrollará la conferencia de Álvaro y las preguntas las haremos a través del chat que tenemos en esta conferencia. Las leeremos al final y Álvaro se encargará de dar respuesta en lo posible a todas sus inquietudes. Los invitamos a que de manera anticipada vayan pensando en sus preguntas, que esto da mucha y muy buena dinámica a nuestras charlas. Durespo, somos una compañía con casi ya 47 años en el mercado, comercializadores mayoristas y atendemos segmentos de mercado como agroindustria, ingeniería y consumidor, con diferentes canales de distribución, desde los agropuntos, tiendas especializadas y ferreteros de nuestra gran red de distribución a nivel nacional, nuestros almacenes propios, vendemos en almacenes de grande superficie como Home Center, hacemos ventas directas también y canales virtuales. Atendemos desde nuestra sede principal en Itagüí, Antioquia, y la sede de Durespo, Bogotá, con un portafolio agro, con la marca TRAP y, por resaltar, Fujita. En soluciones para administración del ganado, de la compañía Datamars ofrecemos cercas eléctricas y básculas electrónicas para el pesaje de animales, así como semillas de pasto forrajero. Otras soluciones para industria, que incluyen herramientas, sistemas generales de limpiezas, herramientas de seguridad y bombas, paneles solares y sistemas de telemetría y adquisición de datos. Para consumidor nos enfocamos en herramientas eléctricas y a batería, algunos equipos para mantenimiento de prados y jardines, protección para la madera intemperie con el producto hecho en Alemania Profilan y también herramientas para jardín de las marcas Trap y Fiskars. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en durespo.com, donde normalmente generamos contenido de valor para ustedes. También, como lo hemos venido haciendo en los eventos anteriores, pues este es un evento que es de contenido académico, pero aprovechamos y vamos a activar un par de ofertas exclusivas para los presentes, tanto de Durespo como un contenido académico que Álvaro nos va a compartir a través de sus libros. Entonces, en ese orden de ideas, Álvaro, pues bienvenido a la charla, bienvenido a la conferencia y puedes empezar a proyectar, por favor, en tu pantalla. Gracias a todos por acompañarnos. Perfecto, ya estamos viendo. Adelante, Álvaro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer para mí y para Acoganar como Asociación Nacional de Ganadería Colombiana de Ganadería Regenerativa estar hoy compartiendo nuestras experiencias. Para eso me voy a tomar la libertad de hacer unos antecedentes de por qué y cómo se creó Acoganar. Gracias al avance en la comunicación y sobre todo los WhatsApp, se creó un chat internacional desde Norteamérica hasta la Patagonia, donde cientos de productores agropecuarios contábamos nuestras experiencias y lo que estábamos buscando cada vez para mejorar la producción con menor impacto al ecosistema y buscar
rebajar costos, ya que la ganadería se estaba haciendo insostenible por el sistema que nos habían vendido de una ganadería consumista y en base a insumos, sobre todo foráneos. Así pues, resultaron una cantidad de personas, no solo en Colombia, sino en otros países, México, Guatemala, Sudamérica, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, donde tuvimos identidad en nuestro actuar y nuestro pensar. Entonces, esto se motivó que en una visita de Daniel Suárez a Colombia se aprovechó para hacer una gira por el Magdalena Medio, varias fincas, y terminaron esa gira con un seminario de 45 personas en el auditorio de Durespo, donde le dimos por nombre a la reunión Ganadería Regenerativa. Aquí empieza el nombre de Ganadería Regenerativa. Esto motivó a los del chat, que les digo, chat internacional de muy buenos amigos, y gracias a la buena voluntad de una universidad en el Ecuador y unos compañeros nuestros del chat, docentes, Juan Luis y Apolo, se hizo el primer encuentro latinoamericano de ganadería regenerativa en Manabí, Ecuador, donde nos reunimos más de 200 personas, todos con la misma premisa, de ver cómo cada día protegemos más el suelo, ¿cierto? Usamos menos químicos, bajamos los costos y logramos encontrar el biotipo adecuado para poder producir en ese medio sin afectarlo. Después en Colombia se dio una reunión en Montería y en el año 18, para el año 19, en julio, se crea Coganar. Entonces esto es más o menos para que veamos de por qué se creó la Asociación de Ganadería Regenerativa y cuáles fueron las razones. Entonces, le quisimos dar el título a Ganadería al Alcance de Todos para algo muy sencillo, porque consideramos que la ganadería debe ser así sencilla para que sea agradable, sea entendible, porque la mayoría de los ganaderos somos personas de predios pequeños, entre 50 máximo 100 hectáreas y entre 50 y 100 cabezas de ganado. El inventario ganadero puede estar en unos pocos, pero eso no es el volumen. El volumen de predios es más el de pequeños que el de grandes. Entonces, ganadería regenerativa es la actividad productiva que selecciona el biotipo animal apropiado, que propicia la adecuada relación que debe existir entre el suelo y la flora, para que por medio de la fotosíntesis se nutre el suelo vivo, se dé la biocenosis y se puedan mantener los ciclos. Esto es muy importante para entender qué es el concepto de ganadería regenerativa con que nosotros manejamos los predios. No es una moda ni nada especial que salió de un momento a otro. Entonces, los fundamentos para la ganadería regenerativa, primero que todo, el suelo y los seres vivos. Tenemos que ver con su estructura y toda la macro y microbiología que en el suelo, que nunca se le dio la importancia. La flora y la fauna que tienen que, en la biodiversidad, que tienen que estar equilibrados para que funcione el sistema. El biotipo animal adecuado que sea capaz de nutrirse de los forrajes sin afectar la relación que hay entre el suelo, la flora y el animal. Y por último, el silvopastoreo racional, porque como vamos a ver, nuestros suelos no eran pasturas, sino eran sistemas boscosos y debemos llegar lo más cerca de eso. Por eso hablamos de silvopastoreo y usamos las herramientas como el PRB y el PUAD. Llegamos a esta determinación al complementar experiencias de estudiosos como André Bazán, Alan Sabori, Tom Lasseter, Héctor Molinuevo, Bolman, Joan Zisman, Luis Carlos Piñeiro, Jaime Elizondo, entre otros. Ahora seguramente me salto muchos, la memoria no da para nada, pero ha habido mucha gente y desde el tiempo de Bazán, que escribió eso casi para el año 50, ¿cierto? 55 o 60 después de la guerra, y nos dejó ese legado. El suelo es el más complejo biomaterial del planeta
y uno de los recursos naturales fundamentales para los ecosistemas terrestres. Este estatus especial se debe a que es el sustento de una parte importante de la forma de vida en la Tierra. Entonces, por eso le damos primorísima importancia al suelo. Es primordial. Si nosotros afectamos el suelo, ya nuestro sistema está fallando. Al regenerar el suelo se permite mayor crecimiento de flora propia, pudiendo en base a estos forrajes diversos dar el alimento que el suelo requiere y que necesitan para su nutrición los bovinos. Antes no teníamos que estar suplementando porque había biodiversidad de forrajes y no había necesidad de minerales porque todo lo sacaban. Recuerden que el herbívoro lo hizo la naturaleza para que viva de forrajes, donde tiene toda su energía a base de los carbohidratos que tienen los forrajes y la proteína que tienen los mismos. No, los herbívoros no hay que suplementarlos cuando están en su medio en forma natural y bien en una selección adecuada como es la selección natural. Entonces, por eso enfáticamente decimos, no agredir el suelo con arado, porque cuando aramos los suelos, fuera de dañar la estructura, liberamos el carbón que captaron las plantas por tantos años y se está liberando. Eliminar el uso de herbicidas porque acabamos la biodiversidad de forrajes y nos basamos en esa biodiversidad para poder nutrir bien el suelo. No usar fertilizantes agrotóxicos porque matamos la vida micro y macro que hay en el suelo, que es importantísima para todas las funciones como la biocenosis. Suprimir el uso de pesticidas que también acaban con esta vida del suelo. Buscar el biotipo apropiado. Esto es muy importante porque debemos buscar el biotipo apropiado y no adecuar el medio para sostener un biotipo animal caprichosamente que traemos. Y hacer un pastoreo racional donde se respete la fisiología de las plantas. La ganadería es una actividad sencilla, debemos mantenerla así para que sea agradable. Para el ganadero el común es de alto riesgo y costo investigar por cuenta de él. De los centros de investigación debemos recibir propuestas a cosas ya probadas debidamente. No ponernos, ahora el que quiera nadie lo va a prohibir, pero no, yo veo que muchos ganaderos empiezan a especular en biotecnología sin saber ni cómo alimentar, ni sin saber entender qué es un bovino, y eso no se puede. ¿Qué es la ganadería? Es la cría de ganado en un ambiente natural donde se modifica algo la relación suelo-planta-animal. Digo se modifica porque estamos trayendo un animal foráneo, ¿cierto? Como es el bovino, y en la cantidad y calidad de especies estamos haciendo una modificación. Entonces tenemos que tratar de lograr el equilibrio lo más rápido con nuestra inteligencia. No es a crear más desequilibrio porque la naturaleza vive en equilibrio. En una relación todos deben estar comprometidos. Por eso el suelo, la planta y el animal tienen que estar completamente comprometidos porque cualquiera que no funcione estorba a los demás, para los demás. Eso lo entendemos. Cuando el animal no es el adecuado para el medio y no propicia el crecimiento de forrajes, estos no propician la nutrición del suelo vivo. Tenemos que tener antecedentes para saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué había en América antes de llegar los bovinos? Los suelos eran cubiertos por una vegetación boscosa diversa, donde habitaban otros herbívoros. Aquí habían herbívoros, no habían bovinos, pero había muchos herbívoros, habían venados, habían otros tipos de roedores y había muchos animales que consumían las hierbas y estaban en esa relación suelo-planta-animal de que hoy estamos hablando y creemos que es la base de todo. ¿Cómo se desarrollaron los bovinos hasta llegar al biotipo que hoy denominamos raza criolla? Que fue lo que nos mostró la naturaleza y nosotros no le quisimos hacer caso. Nos mostró un biotipo y nosotros nos pusimos a inventar otro. Vivieron en suelos cubiertos de vegetación boscosa, polifíticos y diversa, donde la mayoría de las gramíneas estaban en los humedales. Hoy lo que llamamos gramíneas o forrajes mejorados son todos foráneos. Aquí no había ninguno de esos, pero sí había muchas
gramíneas en los humedales y los animales salían a beber agua y a comer esa gramínea. Los animales zona más confortable y defenderse de los predadores, y salían a tomar agua cuando podían a los humedales, y ahí comían la otra gramínea. O sea que no nos asustemos que nuestros animales durante 400, 500 años se habituaron al ramoneo, y ustedes saben que las ramas tienen más proteína, las hojas de las plantas, de las platenses, tienen mucho más proteína que la gramínea. Y sencillamente no es por hablar mal de una y bien de otra, sino que la una necesita más pared estructural que la otra, por eso el contenido de proteína es mayor en las hojas. Nos enseñaron que lo único que no se ve bonito, limpio, es el bolsillo. Y con eso arrasamos lo que cojamos, le metemos máquinas de esas amarillas, Caterpillar, y le metemos hacha y candela y destruimos todo porque nos parece que eso es una adefesio. No, miren ese ganado gordo ramoneando, comiendo, es un potrero, comen rastrojo y hay algunas gramíneas, y lo que tengo que cuidar más bien es que no se me acaben las plantas, que haya una buena relación de pratenses y de gramíneas y de leguminosas para que tenga una dieta balanceada. Pero primero destruimos todo porque nos enseñaron que lo único que se ve feo, limpio es el bolsillo, que lo demás hay que arrasarlo. ¿Por qué hablamos de producción sintrópica y no antrópica y decimos ganadería regenerativa? Entendimos que el suelo es un ser vivo, autónomo, que no necesita que se le agregue nada, mientras no sea forzado a producir más de lo que naturalmente puede y conservar el equilibrio. Al suelo le entra todo el día nutrientes gracias a la fotosíntesis de azúcares que le bajan a las raíces de las plantas, le entra nitrógeno de las plantas leguminosas, sobre todo, le entra materia en descomposición de vegetales, de cadáveres, al suelo le está entrando todos los días esa idea de que la planta saca una cosa y hay que reponerla y no se acaba. No, el suelo no es una cosa muerta. Eso fue lo que nos hicieron ver para ponernos a trabajar únicamente a base de insumos. ¿Cómo manejar la producción en un medio mono o bimodal, sin estaciones? Nosotros aquí en unas partes tenemos una sola estación de lluvias y una de un poquito lugares y una de sequía, pero normalmente tenemos dos de lluvias, una más corta, y dos de sequía, una más corta. Entonces debemos programar acorde a las necesidades prioritarias y a las condiciones medioambientales y económicas, nunca tratando de adecuar el medio al animal. Acuerden, siempre tenemos que buscar el animal adecuado al medio y no adecuar el medio para sostener un animal que caprichosamente traemos. Nosotros en nuestra ganadería tenemos distintas edades, de sexos, distintos estados reproductivos, y cada uno tiene una exigencia. Eso es lo que tenemos que ver para programar nuestros forrajes, hacer una buena programación de forraje y poder alimentar los animales todo el año, porque nosotros, a diferencia de las zonas de estaciones donde hay invierno y tienen que almacenar obligatoriamente los piensos, nosotros aquí en muchas regiones podemos dar otro tratamiento. Entonces lo que hay es que saber las necesidades de cada una, cada edad y cada estado productivo para saber cómo programamos nuestros forrajes. La ingesta relativa. Normalmente se habla de que un animal come el 10% de su peso en la parte de abajo de la tabla. 400 kilos, el 10% serían 44 kilos. Y si es un buen manejo, como un sistema de PRB o más todavía en un PUAD, tendría un 15% de desperdicio. Entonces necesitaría 48 kilos y medio de forraje diario. Uno de 200 decimos que necesita 20 kilos, ¿cierto? Que en la misma forma, con el 15%, daría 23. Pero eso, para, como le digo, para nuestras pequeñas fincas de mediana a bajo tamaño,
En fincas más grandes debemos ser un poco más exigentes porque hay una cosa que se llama la ingesta relativa, que es el peso elevado a la 75ª potencia. Entonces, si vemos el ejemplo con el mismo animal de 400 kilos elevado a la 75ª potencia, nos da 89,44, que el 10%, que es la materia seca, que es lo que necesitamos, nos daría 8,9 kilos. Y si tenemos un forraje con 75% de humedad, entonces tendríamos que darle 35,78 kilos de forraje verde, que con un 15% de desperdicio nos daría 41. Y el de 200 vemos que no es la mitad. El de 200 nos daría, en la misma fórmula, 24,46. Cuando tenemos 1.000, 2.000, 3.000 animales, ya esto empieza a ser interesante y hay que cuantificarlo porque esos 3, 4 kilos diarios por 1.000 animales ya empiezan a hacer algo en nuestro flujo de caja. ¿Qué hacer con los excedentes de forrajes en una época del año? Entonces, cuando hay excedentes de forraje, podemos hacerlos como forrajes diferidos, dejando los potreros con menos densidad, descansando para tener ese forraje y comerlo en las épocas críticas que normalmente son las de sequía para nosotros. Así tengamos que agregar una suplementación proteica para que puedan digerir estos forrajes más altos en fibra y más bajos en proteína. No como creen muchos que la ganadería regenerativa prohíbe dar suplementaciones, no. Eso es inventos de la gente, aquí no se prohíbe nada. Es más, se necesita y mientras logramos conseguir el biotipo adecuado, seguramente tenemos que darla, pero no la que nos venden necesariamente, podemos producir. Entonces, la otra forma de conservar los forrajes es en sistemas anaeróbicos o aeróbicos, que hoy lo llamamos anaeróbicos silos o aeróbicos los senos, ¿cierto? Pero no tienen que ser con grandes equipos, pueden ser equipos muy pequeños, donde una persona corte 3.000, 4.000 kilos de forraje verde y puede hacer 30, 40 pacas con 2 personas, y si eso lo hace durante 50 días al año escogiendo el forraje en su mejor punto, puede obtener un heno de excelente calidad y de producir 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pacas. Si eso lo hace 100 días y produce 30 pacas, puede sacar 3.000 pacas, que para un pequeño productor. Entonces, entender que esto es un excedente de forraje, no que sembramos para producir, porque si lo sembramos tenemos que meterle otros costos. En esto es aprovechar algo para poder hacer la programación de forrajes, tenemos que aprovechar los que no nos pasen del punto para poder tener organizados los pastoreos. Esto lo podemos hacer mediante sistemas sencillos, cajones. No tenemos que ser, como le digo, 2 personas hacen 30, 40 pacas en un día. Lo podemos pisar así, no necesitamos grandes máquinas, inversiones que nos muestren de otros lados para obligarnos a comprar equipos costosísimos. Nosotros los pequeños agricultores y medianos no tenemos ni recursos, ni los países son industrializados para tener estos equipos a costo económico, ni hay financiaciones largas y baratas. Entonces no podemos copiar lo que nos inventan o nos muestran de otros países en condiciones diferentes. Para ellos pueden funcionar. También el acarreo es sencillo. En el mismo coso que llevamos la leche, que llevamos los tapones para la cerca, no necesitamos mucho ACPM. Podemos hacer las cosas sencillas y cada ratico se consigue el éxito haciendo cosas cada ratico y buenas. También podemos hacer silos, que es la forma anaeróbica, sin grandes inversiones. Una maquinita pequeña como la que ven ahí, la maquinita verde, es una trap, hace 25, 30 pacas en un día con 2 personas, y muchas veces ese forraje son millo que sembramos dentro de los potreros para ayudar a mejorar la cantidad de materia orgánica en el suelo, que no haga un trabajo en ese suelo de descompactación, y entonces podemos usar ese millo, que es un producto que da 3 y 4 cosechas, no como el maíz que hay que sembrarlo cada vez, ¿cierto? Son productos naturalizados, por eso lo llamamos millo criollo, y se hace en bolsas para evitar el cargue y descargue de un silo grande,
o en silos de montón, como cada uno lo quiera. También tenemos las suplementaciones que las damos y las recomendamos. Eso es falso que digan que en la ganadería regenerativa no se suplementa. Hay épocas del año que tenemos que suplementar con carbohidratos y tenemos, miren, la yuca es una, ahí está de unas diapositivas del doctor Miguel Mariano Gómez. Mucho ha trabajado en esto. La yuca se saca y se la come el animal prácticamente sin hacerle ningún trabajo. Hay veces hasta la arrancan ellos mismos. Parece romántico, pero es verdad. O la arranca el trabajador y la deja ahí para que ellos se la coman. Un animal se come una mata de yuca máximo, no llega a comerse la mata de yuca, porque una yuca puede dar 8, 10, 15 kilos y es un suplemento de carbohidratos, ¿cierto? O podemos tener la caña, pero no tenemos que cortarla, porque es que nos enseñaron que todo hay que cortarlo, cargarlo, llevarlo, empacarlo y volverlo a cargar para volverlo a dar. No, los animales lo pueden consumir directamente. Esos son silos vivos que se dejan y cuando los necesitamos esa parte de carbohidratos lo usamos. O tenemos como que tantos matamos con herbicidas que porque es una maleza, nos da carbohidratos, nos da proteína, nos da forraje y nos da sombra. Y aguanta inundaciones. Son plantas naturales que fueron despreciadas por mucho tiempo, bregando a inducirnos a sistemas de consumistas. También tenemos forrajes como el botón de oro, como el queirabarrigo, como el lubito de playa, como el matarratón, como la moringa, como la morera. En fin, en cada zona podemos tener distintos forrajes y podemos dar con esto una suplementación proteica. Destruimos las palmas porque son muy feas, para mucha gente les parecen feas, ¿cierto? Les gustan los potreros de cielo y pasto, pero esos son los hábitats de las aves, especialmente los loros, y nos da una cantidad de semilla que molida es una energía excelente, sobrepasante. Entonces, la actividad ganadera, entonces, bueno, ya hablamos del suelo, que es donde estamos parados y donde vamos a producir, que por ahí debemos empezar. Después hablamos de la comida, que es lo importante, pero es que normalmente empezamos a hablar de razas de ganado y de biotecnologías de ganado y no sabemos ni dónde los vamos a parar, ni con qué los vamos a alimentar. Entonces ya hablamos del suelo y la alimentación, ahora vamos a entrar a la actividad ganadera como tal. Entonces la actividad ganadera empieza con la preparación de la vaca 3 meses antes de su parto, donde debe recuperar su condición corporal, sus tejidos, sobre todo mamarios, y preparar el calostro para su nueva cría. Ahí es donde empieza nuestro negocio ganadero. ¿Cuándo hay mayor requerimiento nutricional en el bovino? En la lactancia, en el último tercio de su gestación y en el crecimiento. Eso lo tenemos que ver para programar nuestro forraje. En ganadería se busca destetar cada año una cría por vaca, con un peso de 40 al 50% del peso de la madre, y que estas madres sean precoces, que en su primer parto se dé a más tardar a los 36 meses de edad. Entonces, resumiéndolo, una vaca preñada de 200 días que nos pese entre 380 y 430 kilos, nos debe dar una cría de 170 a 215 kilos. Si esto se cumple, la ganadería es buen negocio. Esto es una muestra de lo que son días abiertos, 150 más gestación, 285 días, nos daría 435 días intervalo entre partos. Esto es quizá las poquitas y mejores ganaderías que hay, sobre todo en los 7 departamentos de la costa atlántica. Muy poquitas llegan a eso. La mayoría está en 450, 480, 500 y hasta 600. Lo que pasa es que lo que no se cuenta, no se sabe. Pero una finca en la costa con 435 días, o sea que se preñe a más tardar a los 5 meses, para que tenga 435 es una buena explotación. Pero uno llega y dice, ¿cuántas vacas hay? 100. ¿Cuántas paridas? 30. Imagínense la locura. Debían decirle a uno, hay 65, 70 paridas y 25, 30 escoteras, pero es el contrario.
Entonces, por eso es que la ganadería no funciona. Una finca muy buena tiene 405 días de intervalo entre partos, muy poquitas en la costa, muy poquitas en los 7 departamentos. Una finca excelente es de 375 y una superior de 345, que son las que hablamos de vacas añeras. Pero eso no se consigue no con biotipos, normalmente razas criollas, ¿cierto? Biotipos muy bien seleccionados, con buen manejo para tener esos datos. La gente muchas veces se asusta y no hace cuentas y se enredan, pero mire, si la vaca tiene 90 días abiertos, porque ella tuvo la involución del útero a los 20, 30, máximo 40 días. Entonces tiene 2, 3 posibilidades de haberse montado. A los 90 días se preña, la ordeñamos 290 días y descanso 85, tendría un intervalo de 375, que es una finca excelente. A eso podemos aspirar y debemos llegar, buscando un biotipo adecuado, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos el biotipo adecuado, esto no lo vamos a conseguir. Y si no conseguimos estos parámetros, es muy difícil que la ganadería funcione. Está probado que cuando la vaca pare en una condición corporal ideal y es un animal bien adaptado, en los 3 primeros meses la cría le exige menos y no pierde su condición corporal menos de 3.5 sobre 5. Una vaca al momento del parto debe estar en 4 o un poquito más de 4 sobre 5. Esta vaca, si no ha perdido, está en 3.5, tendrá la grasa de reserva que le permita preñarse de nuevo. Entonces, si la vaca parió y a los 3 meses, 2, 3 meses, está en monta, puede preñarse. No hay que estar buscando siempre las cosas negativas. Miremos lo que hay en la naturaleza y tratemos de replicarlo. No inventemos lo que está inventado. ¿Cómo corregimos problemas? ¿En qué época hay mayor mortalidad de animales jóvenes en nuestro medio? Por lo menos nosotros hemos encontrado que en las temporadas de más humedad. Entonces, si yo sé que en los meses de más humedad, para el caso mío personal, son septiembre, octubre y noviembre, ¿qué tengo que hacer? Impedir que vuelvan a parir las vacas en esos meses. Es muy sencillo. No tengo que gastarme un peso. Y mire, corrijo todo eso. Evito que se me muera tanto ternero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitar los toros 3, 4 meses. Normalmente para mi época los quito en octubre y los cuido para empezar la monta descansados y nutridos para que me puedan hacer el trabajo que deben hacer, que un toro debe atender mínimo 50 vacas. Cuando uno cree que el toro no puede atender sino 20, 25, es que de pronto el toro le falta perrenque. Y si le falta perrenque, de pronto es que es más bonito que bueno. Entonces veamos qué preferimos, si bueno o bonito. En la costa caribe, donde llueve hasta el final de noviembre, suelos con manejo adecuado y con un contenido aceptable de materia orgánica, no se debe sentir la sequía antes de febrero y empezar la primavera con la lluvia en abril. Cuando uno tiene suficiente materia orgánica, las aguas y los forrajes se mantienen durante todo el mes de enero. Cuando uno tiene suelos con 3, 4% de materia orgánica. Y cuando caen las primeras lluvias, no se pierden, se retienen porque tenemos esa materia orgánica. Eso es lo que hay que pensar. Veamos esto, una unidad porcentual adicional de materia orgánica en el suelo permite que se almacene hasta 125.000 litros de agua por hectárea. O sea que hagan su cuenta de un suelo de 1%, subirlo al 4% sería poder tener 375.000 litros más por hectárea. ¿Cuántos tractomulas de 35 toneladas necesitan para eso? Entonces veamos que el suelo es el sitio lógico, eficiente y natural donde se debe almacenar el agua en el ciclo del agua. Pero queremos siempre contradecir a la naturaleza, inventarnos otras cosas. El ciclo del agua es ese. La tierra infiltra el agua, por diferencias de presiones salen y se forman los riachuelos. No, cuando corre escorrentía ya hay un error.
humano normalmente. Las escorrentías deben ser mínimas. La tierra debe tener capacidad. Si está en bosques, se frena la velocidad de la caída de las lluvias y la hojarasca frena también, y así permite que la infiltración sea total para que no haya escorrentía. La escorrentía es la causa del mal manejo que ha hecho el hombre. ¿Qué es monte estacional y cómo aprovechar mejor en nuestro medio? Entonces, la monta estacional es determinar la mejor fecha para iniciar la monta, que es el mes donde se inicia la preñez natural de los animales con los mejores intervalos entre partos. ¿Cómo va a ser? Es que claro, si no llevan registro ninguno, es muy difícil. El que ni mide ni pesa no puede hacer nada. Si yo llevo registros y veo cuáles son mis vacas más de mejor intervalo entre partos, o sea que entre un parto y otro se demora menos tiempo, y veo en qué fecha se preñaron, que no es no devolverme de su parto 285 días, encuentro para mi caso, y algunos corroboran esto, pero cada uno tiene que hacerlo en su medio. Para mí es finales de febrero, principios de marzo y abril, que es la época en que se montan los mejores animales míos. Entonces, cuando yo quiero empezar la monta, debo hacerlo para la última quincena de febrero, marzo y abril. Y si voy recogiendo para hacer una monta estacional, cada año primero recogí para que no se murieran en invierno 3 meses, 4 meses, y después cada año puedo recoger un mes hasta llegar o a 2 montas al año, como aconsejan unos, o a una monta de 90 días. ¿Por qué la necesidad de un biotipo adecuado al medio? Porque además de participar en la relación suelo-planta-animal, ojo esto, que en esto es que nos basamos la ganadería regenerativa. La relación que tiene que haber entre el suelo, la planta y el animal debe ser, además de mantener la relación, debe ser un coproductor de forrajes, que al cosecharlos activa la bomba de carbono, inocula con sus excretas microorganismos al suelo para el mejor descomposición de la materia orgánica, y masajea el suelo favoreciendo infiltración. Los que sí salen a la finca ven que se forman unas costras verdosas, que es el producto de la evapotranspiración cuando vienen las épocas de sequía, que va saliendo el agua, va subiendo el agua en la tierra, va dejando unas costras salitrosas, y normalmente esas son muy impermeables. Entonces los animales la resquebrajan y así favorecen la infiltración. Entonces mire qué maravilloso animal. Es como que yo tuviera una combinada, cosechar el maíz y me entregara arepas, o cosechar el sorgo y me entregara bollo limpio. No, mire, este es mi animal, no gasta combustible, él mismo cosecha, es una podadora. En su barriga y en Cuba procesa, se nutre, y con eso me producen leche y carne. Y lo que no le sirve lo bota, me fertiliza el suelo acompañado de microorganismos que favorecen la descomposición. Y con sus paticas me masajea el suelo quebrando esas costras. Entonces mire qué belleza animal, y nosotros no lo valoramos, que él mismo es el que hace la operación y nos da el producto. Eso no lo conseguimos en otras cosas. La ingesta eficiente es la muestra de adaptación al medio, por lo que los animales con mejor condición corporal, que llamábamos medra, son los animales deseados, porque más que consumidores son productores de forraje. La hierba quiere que la coman, la pisen, la meen, la caguen y que la dejen descansar, para volverla a comer otra vez en su punto óptimo de reposo, que es donde se deben comer los forrajes, y en eso es que se estriba el respeto a la fisiología vegetal, y es en lo que nos basamos en ganadería regenerativa. Entender que el tamaño y la producción son contrarios a la reproducción, pero nos metieron ideas de que animal grande ande no ande, ¿cierto? Y que una vaca de 10 es mejor que una de 5, y nos callaban las cuentas para que cayéramos en la trampa. Entonces, a mayor carga por área, junto con buena fertilidad,
son las características de mayor injerencia en la eficiencia productiva. Nada hay tan eficiente como una mayor carga y una buena fertilidad. Son 5, 10, 15, 20 veces más que carne y leche. Así los detractores digan que no es, pero eso está escrito hace muchos años. Y queremos ver muchas veces lo que nos quieren engañar, no lo que nos quieren decir con seguridad. Nos metieron que el animal grande no ande y muchos irían por el animal tipo A, pero ese animal, si ustedes recuerdan las curvas de crecimiento, cuando ese animal, como sigue creciendo, las hormonas de crecimiento no paran y no entran las de reproducción, que son las que empiezan a poner grasa, tanto para el macho para que vaya terminando su acabado, como la hembra entrar en producción. Fuera de eso, es un animal con el tipo B, con mejor rendimiento en canal y un animal más eficiente en su ingesta. Pero nos enseñaron que animal grande no ande. Esta gráfica es muy vieja y una de las asociaciones de ganadería de las primeras razas, porque recuerden que la Shorthorn y la Aberdeen Angus fueron las primeras razas que tuvieron libros genealógicos, y nos dice muy claro que animales de 450 kilos podríamos tener 100 por área, y si los subimos de 635 ya solo nos cabrían 71. O sea que esos 29 animales de falta no son capaces de, por mejor calidad o nada, darnos más utilidad. Esto está escrito en todos los libros viejos de más de 50, 60 años, pero no, creímos más en el cuento de que el animal grande es más bonito y más elegante. En los toros también nos han hecho mucho para podernos vender. Resulta que solamente los toros de ciertas personas o cierta ganadería son los que pueden ser toros. Y tienen que tener unos papeles así sean sacados en otros países, bajo otros medios, y nosotros tenemos que obedecer ciegamente. Pero nosotros, para seleccionar toros, tenemos que buscar que sean hijos de las vacas élite. Si yo tengo 100 vacas, solamente las 10 o 12 vacas mejores de mi finca, si dan macho, podrían ser toros. Las demás no pueden ser toros, porque no van a tener nada para transmitir. Y lo más importante es el biotipo, el tamaño y la fertilidad. Que tenga un buen, esos animalitos cuando nacen tienen que tener cara de macho, desde que nacen. Que tenga un buen balance hormonal y la mejor relación peso-talla, la mejor relación entre el peso total y la altura, al sacro. Eso, con eso sacamos, y claro, obviamente un análisis andrológico positivo y ver que tenga líbido. Si son animales comprados, que vengan de un medio similar o inferior al nuestro, para el que van a estar montando. Pero muchas veces nos vamos a comprar ganaderías súper avanzadas, muy bien tecnificadas, con excelentes forrajes. No sabemos si rentable o no rentable, pero hermosas, y nos traemos unos animales y cuando llegan a nuestras fincas no son capaces de... Ellos no tienen la culpa. La vaca no tiene la culpa la tiene el hombre. Cuando vamos a medir un toro, más o menos la línea roja me quedó un poquito corrida, pero los tercios los mediremos es los 3 tercios que queda el animal partido por las líneas rojas. Así debe ser un toro balanceado, un animal, todo animal bien balanceado, ¿cierto? Debe tener entre el piso y el vientre debe tener menos de la mitad de lo que tenga entre el vientre y el dorso, y la altura la vemos por la raya más oscura, verde oscura, que es del piso al sacro. Es muy fácil uno ver un animal, ver si está proporcionado. Después de eso se le ven los testículos, si se desplaza en el escroto. El ideal es conseguir un profesional que lo asesore a uno, pero si no se puede, por lo menos meterle una manga a ver si el escroto, si los testículos, si uno los sube, bajan, si tiene los epididimos completos, si los testículos son simétricos, bastante simétricos, que si tiene una circunferencia escrotal arriba de 32-34 centímetros después de los 24 meses, y si el prepucio le caben 2 dedos y puede sacarlo, ver que saque el prepucio, porque muchas veces llevamos un animal a la finca y el animal o saca el prepucio, tiene el veno con una adherencia, y esos animales no nos funcionan.
Hay un estudio del doctor Donato de hace muchos años donde el 33% de los toros del Caribe colombiano eran subfértiles o infértiles. Después, hace 2 o 3 años, la doctora Marta Camacho hizo el mismo estudio y salió lo mismo. O sea que quiere decir que nosotros no hemos mejorado nada. Tenemos la misma insuficiencia de toros. ¿Por qué? Porque nos vamos por belleza física, porque la orejita nos guste, que la jiba nos guste, que tenga tal cosa. Si ven ese animal y le tiran las líneas, no va a fallar tampoco. Ese es el biotipo que estamos hablando. Animales con ese biotipo. ¿Cuál es la forma más acertada de seleccionar las hembras de reemplazo? Exponiendo a temprana edad, 16 a 20 meses, todas las novillas y seleccionando las que preñen más jóvenes. ¿Por qué? Porque es que vendemos novillas y no sabemos si se van a preñar o no, o con las que nos vamos a quedar no se preñan. Nosotros debemos, ojalá el 95% de las novillas, someterlas a toro y ver cuáles se preñan y cuáles no. Esa es la naturaleza, nos dice que es bueno. No nos pongamos a inventar por ojitos, por oreja, por tamaño, hija de la paloma, hija de la cruceta, la del hijo, la de la suegra, son puras tonterías. La naturaleza nos la selecciona gratis y bien. ¿Cómo escalafonar nuestras vacas por reproducción y producción? Bueno, para mí el índice de vaca yo lo asimilo al índice de eficiencia. ¿Qué eficiencia? Es producción sobre costo. Si yo quiero aumentar la eficiencia, subo la producción y mantengo los costos, o mantengo la producción y bajo los costos, o si la quiero disparar, subo la producción y bajo los costos. Entonces, nosotros, ¿qué producimos? Leche y kilos de ternero. Y nuestros costos son los días intervalo entre partos, porque eso es lo que me cuesta a mí. Yo no puedo ver leche ni ternero, sino entre un parto y otro. Entonces, el índice de vaca, vamos a poner un ejemplo, una vaca que de 1000 litros, la divido por 5. ¿Por qué la divido por 5? Porque 5 litros de leche son igual a 1 kilo de carne. En proteína, la leche tiene 3.5, la carne tiene 17. Entonces, a nivel proteico vale lo mismo. Entonces, yo no puedo sumar 1000 con 175 porque me daría una locura. Si yo divido 1000 entre 5, me da 200, lo sumo a 175 y lo divido por 375 y multiplico por 100, me daría un índice de vaca de 100. Como les hablé ahora de que lo otro indicativo es el peso sobre la altura del sacro, si yo tengo que distinguir o diferenciar o escalafonar mejor unas vacas que tienen el mismo índice, multiplicaría, en mi caso, hay otros que lo hacen distinto, yo multiplico el índice que me dio 100 por la diferencia, por la resultado de el peso 420 kilos en 320 de altura y me daría 350. Si yo tengo varias vacas con índice de 100, pero con pesos diferentes y alturas diferentes, haciendo esta operación, la que me quede con un resultado final mayor sería la mejor de ellas. ¿Qué se requiere para aplicar el índice? Tener identificados los animales. No podemos tenerlo por nombre, porque los animales cambian hasta de color. Cambiamos de vaquero y se cambian los nombres. Pelean con la novia, le cambian el nombre. Les da una patada y pasa de ser la paloma a la maldita, ¿cierto? Entonces se nos daña todos los registros. Llevar registro de nacimiento con los datos mínimos. Número de la vaca, número que le corresponde a la cría, sexo, color y fecha del parto. Pesar la leche una vez al mes cuando hay ordeño, ¿cierto? Ideal 2, pero no hay que pesarla todos los días. Si se pesan 4 por gusto, más exacto, pero está comprobado estadísticamente que con una vez al mes es suficiente. El peso al destete de 200 días de gestación, para que todas sean en la misma. La que tiene 200 días de gestación hay que secarla. ¿Por qué? Porque hay que dejarle 85 días de descanso. Entonces, ese peso y el chequeo genital cada 3 meses, máximo 4. Con esos 4 cositos podemos hacer la fórmula anterior del índice de vaca, porque tenemos los pesajes de la leche por los días pesados y nos da el total de litros. Tenemos el peso del ternero y tenemos
con el nacimiento, qué día parió el primero y qué parió el segundo, y ya nos da el intervalo entre partos. ¿Por qué no preservar los machos? Hay mucha gente que se queda, no, dejemos los machitos que cojan un poquito más de tamaño para que valgan más, y ahora está muy barato y después está muy flaco y entonces tampoco los venden. No, los machos deben entrar a la ceba después del destete, inmediatamente. Ese preceba no existe, no debe existir. A mayor edad, menor eficiencia en la ceba y menor terneza. Entonces, solo fincas apropiadas se justifica la ceba de machos. Eso es. ¿Para qué dejamos machos? Más compromiso. Dejemos las hembras, que tenemos más facilidad de manejo. Machos lo destetamos y se va a mermar al destetar que le merma el que lo compró. El que lo compró lo debe creer en nosotros o ya sabe que tiene su forma de manejarlo. Pero nosotros no debemos asumir eso y tampoco tener potreritos para unos machitos y que se nos adelgazaron, entonces vamos dándole otro potrerito. En fincas de cría, exponiendo monta la mayor cantidad de hembras y descartando una fecha tope de 36 meses, se produce carne de excelente calidad sin recurrir a manejos diferenciados que incrementan los costos. Si yo tengo una finca de 100 vacas con 70% de natalidad mínimo, debo tener 35 hembras. Y si esas 35 hembras las pongo y se me preñan 20 y yo necesito 15 para reemplazo, me quedo con las 15 que primero se preñaron. Si puedo tener un poquito más, me quedo con las 20. Y las que no se preñaron a los 36 meses ya no son buenas, muy eficientes reproductivamente, son de madurez tardía y las puedo vender. Si otro quiere especular o trabajar con ellos que no hayan gastado la plata que yo me gasté, bien puede hacerlo, pero yo en ese momento debo sacarle y recuperar mi plata. ¿Por qué cambiar con frecuencia los reproductores? Porque cada generación debe ser superior si en verdad hay mejor y para menor riesgo de consanguinidad. Si yo estoy buscando una mejora genética, los hijos de mis toros deben ser superiores a ellos o estoy estancado. Entonces debemos mirar, eso de enamorarse con toros es una tontería. Ahora, si usted tiene un toro de 650 kilos y tiene un ternero de 450, que debe ser mejor, ¿para qué arriesgan 200 kilos que 200 kilos a 5.000 pesos o 1.000.000 de pesos? Están botando tontamente la plata ahí. Entonces yo cambiar un toro de 650 kilos por uno de 450 más ágil, mejor, con mejores condiciones. ¿Cuál es la propiedad para exponer las novillas a toro? La naturaleza no se equivoca. Cuando está en capacidad reproductiva normalmente, cuando alcanza el 65% de su peso, que lo deben hacer entre 16 y 20 meses, y después se sigue la selección natural. La gente dice, no, que es muy poquito. ¿Verdad? 20 meses son 600 días. Y si 600 días ganaran 400 gramos, serían 240 kilos, más 25 que empezaron a nacer, serían 275. Entonces, en vacas de 400 kilos, esta novilla ya tiene más que el 65. Entonces, ¿por qué no puede entrar? Lo que pasa es que como no hacemos cuenta, nos engañamos y como nos dicen que las novillas deben entrar de 330 a 350, no nos decían mentiras, es que nos hablaban de vacas de 600 kilos, de 550, entonces 600 por el 30%, por el 60% son 36, tenían razón, pero para vacas de 600, pero nosotros seguimos aplicando la misma y nuestras vacas que deben ser de 400, 420 kilos. ¿Qué es mejor, doble propósito o cría sin ordeño? Esta es una discusión de mucha gente. Yo digo, aprovechar el sobrante de leche en manejos zootécnicos adecuados nos permite incrementar la rentabilidad en esta actividad. Si yo logro producir más leche por manejo zootécnico, porque tengo buen forraje, porque puedo hacer un doble ordeño, uno con ternero y otro para el balde, porque hago amamamiento restringido, porque uso lactorreemplazador. Cualquier cosa que yo haga, si yo puedo aprovechar una leche sin dañar el ternero, ¿por qué no lo hago? Y entonces pasemos al otro cuadro.
comparativo de la cría con o sin ordeño. Si yo ordeño 300 días una vaca, que como los mostré son 290, muy fácil, ¿cierto? Por 3.5 litros me da 1050 litros. A 1000 pesos, a 1200, pero yo le quito 200 por el costo de extracción, sería 1050. Y una cría de 160, que no es mala, porque mire, para que una cría de 300 días, de 10 meses, ¿cierto? 300 días, que tenga 160, fue porque ganó 400 gramos mínimo. 4 por 3, 12 y 30, no, tuvo que ganar 450 gramos mínimo en esa época, y los 30 que pesaba da 160. Lo vendo por 960.000 pesos, me da 2.100.000. Y la cría sin ordeño, 210 días a los mismos 6.000 pesos, me da 1.260.000. La diferencia son 750.000 pesos. Entonces la suerte es saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Como les digo, los potreros no hay que arrasar, porque eso de que lo único que se ve feo, limpio es el bolsillo, no. Los potreros nuestros deben ser así. Mira, hay millo que se sembró para mejorar la condición del potrero, porque todas esas raíces del millo me van a romper ese suelo, me lo van a airear, va a dar materia orgánica. Eso va a ser comida para mis animales. Si yo pongo a que los animales coman por franjas para que no caguen y pisen, haya menos desperdicio, aumento la carga. Entonces no son misterios, no son falacias, ¿cierto? Lo que pasa es que el que no quiere ver, se inventa toda la clase de excusas, pero eso es muy fácil manejarlo. Se come, ahí come de todo. Ese animal con seguridad está mejor nutrido que uno que esté en un potrero de solo gramíneas, sin sombra, pasto y cielo, como nos acostumbraron de las sabanas y de los potreros europeos. Bueno, señores, muchas gracias. Espero que haya sido de interés y estoy listo a ver qué puedo contestarles. Álvaro, muchas gracias por la información que has compartido con nosotros en este momento. Como les decía hace un momento, precisamente vamos a compartir algunas ofertas con ustedes. En este momento la que estaba proyectando Álvaro habla precisamente de los libros Ganadería para Todos, Pasión por la Ganadería. Para quienes deseen comprarla, se deben comunicar al número celular que está en la parte inferior, código de Colombia 57, más y el 313-770 3031. De otro lado, también les vamos a recomendar revisar la siguiente oferta. Tenemos en este momento para ustedes una oferta de impulsores para sus fincas ganaderas. Hay 3 opciones. La idea es que esta oferta es válida por 24 horas. Estará habilitada esta mañana a las 6 de la tarde. Aquí lo que vamos a ver es que en la Semana de la Ganadería tenemos equipos que están rebajados en este momento, pero si utilizan el código de descuento numeral webinar 4, van a tener un precio final de 400.000 pesos por estos 2 equipos. Y este equipo de 510.000 pesos con el numeral webinar 45 va a tener un precio final de 150.000 pesos. Les estaremos poniendo en el chat los links y también los códigos de descuento para que puedan utilizar esta alternativa. Ahora, pasando al tema de las preguntas, pues les invitamos a hacerlas. Vamos con las siguientes. Con la elaboración del heno manual, ¿cómo se maneja la deshidratación de forraje? Bueno, ya veo, ¿no? Si quieres habilitar tu cámara, Álvaro, bien puedes para que te puedan ver. Como les mostré, puede ser con machete, una guadaña, un equipo muy sencillo. Se corta el pasto, ¿cierto?
en su punto óptimo de reposo, se puede seleccionar el mejor pasto, no como cuando son grandes áreas que hay que coger lo bueno, regular y lo malo. Aquí podemos seleccionar los mejores forrajes, porque si vamos a hacer el gasto de conservarlo, debe ser lo mejor para que el resultado final sea bueno. Cuando hacemos una revoltura, pues ya bajamos la calidad. Entonces, ese pasto se recoge, se corta a machete o con guadaña, se deja secar al sol, se voltea con un garabato 2 o 3 veces en el día. Como es pequeña cantidad donde amenace lluvia, se recoge en una pila y se tapa con un plástico para que no nos lo afecte la lluvia. Cuando ya el pasto uno lo coge y lo empuña y se vuelve y se abre solo, dio el punto de secamiento. Cuando uno enrolla el pasto y se queda enrollado todavía está muy húmedo. Hay que guardar que cuando uno lo enrolla, como un resorte, se vuelve y se abra. Ese es el punto. Entonces ahí lo mete uno en los cajones y lo puede pisar previamente poniendo las cabullas y amarra y hace la paca. Es muy fácil. Claro que hay pastos más jugosos que no podrían hacerse ahí tan fácil, necesitan más calor, ¿cierto? Pero por eso no estamos hablando sino de aprovechamiento de forrajes, no de producción, siembra de forrajes para hacer heno, ¿cierto? Que eso ya es otro negocio, ya tiene que tener los costos de la siembra, del tiempo inútil de depreciación de la máquina. Eso no es lo que nosotros recomendamos. Yo recomiendo que en los potreros nuestros, cuando se me va a pasar un potrero que ya está de corte, no tengo suficiente ganado, lo corte y lo aproveche como heno para la época crítica. Por eso digo que es un aprovechamiento del excedente de forrajes, no es una producción de forrajes para almacenar, que es muy contrario. No sé si queda claro. Bueno, hay unos comentarios y saludos de Windis Paternina, quien también nos ha acompañado en las 3 conferencias previas y en la de hoy. Saludos de Santa Cecilia en Chinú, Córdoba. Y también menciona pues que excelente, don Álvaro, muchas gracias. En este momento no veo más preguntas escritas en el chat. Los invitamos a que las hagan a partir de este momento. Jorge Hernández menciona excelente conferencia. Aprovechemos el conocimiento de Álvaro. Es el momento para hacer las preguntas que pueda complementar toda la información que nos ha compartido en este momento. Bueno, pregunta William Pérez y las demás personas, por favor, vayan preparando sus preguntas. Dice, excelente presentación, don Álvaro. ¿Qué tan bueno o malo es la endogamia en los bovinos? ¿Tiene o conoce alguna experiencia? Bueno, William, ¿cómo estás? Mire, la endogamia se ha usado más religiosamente que técnicamente. Las razas puras se han logrado a base de consanguinidad. En la genética se hereda lo bueno y lo malo. Si uno cada vez tiene más bueno, menos posibilidades hay que salga malo. Obviamente, mientras no haya necesidad de hacer endogamia y se puedan tener animales más abiertos, pero debemos buscar biotipos que se complementen unos animales con otros. No, yo creo que a nosotros nos ha matado el nombre de razas. Nos ha matado porque es como los apellidos en la familia. Nosotros tenemos que buscar el biotipo. Si queremos en una raza, busquemos el biotipo adecuado en esa raza. Y el biotipo adecuado en esa raza es el animal bien caracterizado, no como raza, sino balanceado, un animal proporcionado, un animal que no se adelgace, un animal que cuando para no se adelgaza, que al final de la tarde está lleno, o sea que se llena con lo que le damos. Pero el error es que cuando vemos un animal flaco, no, vamos a buscar un potrerito mejor porque esto es muy flaco. Yo les hago la comparación. Si ustedes tienen 10 trabajadores y les ponen una tarea igual a los 10 y 7 la cumplen y 3 no, ustedes le dan una bonificación a los 3 que no la cumplieron. Lo mismo pasa con el ganado. Si yo tengo 100 vacas, 10 vacas
un número de vaca en un potrero y hay 80, de las 100 hay 80, 90 gordas y 10 flacas, ¿por qué voy a tenerles que dar, a no ser que estén enfermas y que sea culpa mía? Pero ¿por qué tengo que darles otro alimento? No, ellas no están adecuadas para esa alimentación, para ese manejo. Debo salir de ellas. Es como el caso, si yo tengo 10 trabajadores y 7 cumplen y 3 no, no voy a bonificar. Pero no, la idea que nos metieron es, no hombre, no sea amarrado, métale su droguita, métale su calcio, su fosforito, desparasítela, déle un bultico concentrado, no le cuesta nada. Eso es alcahuetear animales desadaptados. Entonces, más que la endogamia, cuidémonos al biotipo. Busquemos animales que estén siempre bien en nuestra finca. Es muy fácil llegar uno por la tarde a las 5 o 6 de la tarde y ver que animales están llenos. El animal que no está lleno y repite el mismo, y el animal que nunca se engorda, ese animal, preguemos a salir de él. Vacas que es que esa vaca es tan buena que se entregó a la cría, eso es falso. Es una vaca desadaptada, que en ese medio no puede sostenerse ella y sostener la cría. Entonces la endogamia no se va a negar que mientras más consanguinidad no hay más riesgo de que se presenten problemas, pero precisamente el mejoramiento genético es ir quitando los problemas. Y cuando llegamos a homogenizar a un punto de que casi todo es bueno, la posibilidad de malo es muy poquita. Muy bien. Escribe Diego, cordial saludo al doctor Álvaro Aristizábal. ¿Cuál es su opinión de las biotecnologías reproductivas tales como IATF o transferencia de embriones? A mí me parece que es un trabajo muy interesante que se ha hecho, pero hay que saber para qué es. Yo no puedo conseguirme un Rolls Royce para ir a la finca. Yo tengo que conseguirme un Suzuki, máximo, si tengo mucha plata, un Toyota o un Willys, pero yo no puedo conseguir un Rolls Royce porque, entonces lo mismo en la biotecnología. Yo veo que hay gente que se mete en biotecnología y no sabe casi ni qué es una vaca. Es una moda. No, las biotecnologías son excelentes, son herramientas que se hacen para lograr cosas especiales, pero esa cosa especial tiene que valer plata para que justifique el costo de ella. Si usted cambia el toro por inseminación, se le baja la reproducción. Entonces, si usted se bajó la reproducción, lo que produce por inseminación tiene que ser tan superior que pague esa reducción en la reproducción. Si por decir los números, yo con el toro tengo 85 crías, y inseminando tengo 75, esas crías tienen que valer mucho más para que me paguen la falta de 10 crías. Y cuando voy a la otra biotecnología, como es el trasplante de embriones, es por una necesidad específica, es buscando algo que el costo-beneficio lo justifique, pero la gente se pone, mire, empiezan a lavar novillas que no saben si van a ser buenas o malas. Para mí es una locura. La biotecnología no es la mala, a mí me parece fabulosa y qué locura el que inventó eso. Poderme traer yo un embrión de Europa y ponérselo a una vaca y tener un animal puro aquí que yo necesitaba tener y es la única forma de hacerlo, me parece una berraquera. Pero para eso es la biotecnología, para hacer cosas que otra forma no se pueden, pero perratear la biotecnología haciendo tonterías por moda me parece que es un fracaso para la ganadería. Bueno, vamos con otra pregunta de orden académico. Para usted, ¿cuáles son las formas de suplemento teniendo en cuenta costo-beneficio? Teniendo en cuenta que tenemos fincas medianas a pequeñas, donde debemos manejar muy bien el poco terreno. No entiendo muy bien la pregunta, pero para mí la suplementación es darle algo que no le estoy dando normalmente a un animal. Si yo estoy en una época de sequía y los forrajes están muy lignificados y falta proteína, pues tengo que suplementar proteína. Si estoy en un exceso de lluvias y los animales se llenan mucho de agua
con pasto con mucha proteína y muy bajo en carbohidrato, debo suplementar con un carbohidrato. Ahora, las suplementaciones no tienen nada malo, yo creo que es lo lógico mientras los animales las necesitan. Y si lo necesitan es porque no hemos logrado llegar a la meta que buscamos. Porque normalmente en la naturaleza los animales nadie los suplementaba. Ellos vivían y se... Ahora nosotros podemos suplementar según costo-beneficio, haciendo ese análisis para producir un poco más sin causar daño. Entonces, la suplementación es algo que se da a un animal que lo necesita o para un proceso que se requiere previo estudio de costo-beneficio si se justifica hacerlo o no. Si yo tengo una vaca y suplementándole un pienso concentrado me da una leche y no sacrifico fertilidad, no sacrifico estado de salud de la vaca, y esa leche que produce paga lo que invertí, perfecto. Lo que pasa es que cuando no llevan cuentas, se hace mucha locura y no se sabe qué es. Pero toda suplementación, desde que se da, es porque es necesaria. Muy bien, aquí estamos revisando. Siguiente pregunta de Jorge Hernández. ¿Cuál sería el primer paso para hacer una transición de una ganadería tradicional de lechería a una ganadería de carne con el ciclo completo? Es decir, criando los machos para venta y las hembras para reemplazo, y ordeñando para los costos de sostenimiento de la finca, siendo los ingresos principales por parte de la venta de semovientes. ¿Piensa usted que es mejor especializarse en leche o hacer la transición y especializarse en carne? Mire, para mí la ganadería y la naturaleza no hay especialización. A la naturaleza no le interesa que produzca mucha leche o que produzca mucha carne. A la naturaleza le interesa que haya reproducción. Eso es lo que hace la selección. Si yo voy a pasar de lechería especializada a carne, primero en qué zona. No es lo mismo hablar de una zona alta, fría, que una zona cálida, húmeda. Yo no voy a llevar los animales de la zona alta, fría, para allá, ni en 1 ni en 2 años. Sería un proceso muy lento y me parece una locura mover ese ganado. Ahora, si yo quiero producir carne en clima frío, en un trópico alto, la cosa es buscar las razas que se complementen y busquen el biotipo que está buscando. Ahora, cuando uno produce leche reduciendo el tamaño de los animales, porque uno puede producir con más animales la misma leche que producía antes y sacando animales mejores puede hacer la etapa de transición. Si usted le baja el tamaño a los animales grandes y le va bajando el tamaño a animales más compactos de mejor relación, que el peso altura sea mejor relación, va logrando cada vez machos más comerciales para el mercado, y como tiene más cantidad de hembras por área, de pronto puede reemplazar la leche que le está haciendo falta. Si usted se baja de 16 litros a 12 litros, puede que con las de 12 litros mayor número de animales tenga la misma plata y con menos costos. Es un proceso que hay que analizarlo en cada caso, no es una receta que se pueda dar. Ahora, en el trópico bajo, yo no creo en lechería especializada. Eso no es sino para mí una soberbia, porque es que está escrito en la fisiología que cada grado de temperatura baja 2 litros de leche. Entonces, ¿yo por qué me voy a ir en contra de la naturaleza? Yo puedo buscar producir leche, pero en doble propósito, y si aumento el número de cabezas por hectárea, aumento la leche. Ahora, como les mostré, uno con producciones yo la puse muy bajita, de 3 litros y medio, pero yo sé de fincas que trabajan con 5 a 7 litros en pasto, ¿cierto? Y si yo tengo 2 cabezas y media, 3 cabezas por hectárea, son 21 o 25 litros que difícilmente se producen en otras fincas y se pueden producir. Entonces, cada finca hay que analizar y buscar su asesor y hacer el programa de cómo va a ser el cambio y el desmonte
y qué es lo que va, trazarse un norte para no equivocarse, ¿cierto? Complementa Jorge Hernández su comentario y habla de zona de trópico bajo colombiano. ¿Ok? Siguiente pregunta de William Pérez Jiménez. Don Álvaro, ¿qué opina de las vitaminas inyectables? Yo creo que cuando hay que aplicar vitaminas es porque algo está fallando. Y si algo está fallando, ¿por qué no buscamos mejor la razón? El problema nosotros es que nos ha enseñado a curar y a remediar todo, pero no nos enseñan a prevenir. Un animal normalmente no debe tener necesidad de vitaminas. Si está bien alimentado con uno suficiente forraje de buena calidad, es un herbívoro. El herbívoro fue para eso, para alimentarse con hierbas. Hierbas no son solo gramíneas. Entonces el animal se hizo para eso. Hierba es todo ese follaje. Y si el animal se puede nutrir con eso, si hay que darle vitaminas es porque algo está fallando. Entonces yo antes de, bueno, si no se me va a morir, la tengo que dar, pero debía haber buscado antes por qué estaba cometiendo el error. Yo creo que un animal cuando necesita esas ayudas, en algo estamos fallando y hay que analizar dónde está la falla primero. Pregunta Carlos Lascano. Uno de los principios de la ganadería regenerativa es no usar fertilizantes químicos. Pregunto, ¿cómo se pueden establecer pastos en áreas ganaderas con suelos ácidos de baja fertilidad? Este es el caso de los llanos, donde las gramíneas nativas son de muy baja calidad y hay que quemarlas para que el ganado las consuma. Estas gramíneas hay que reemplazarlas por gramíneas de África, como son las braquiarias, que requieren que se fertilicen para que se establezcan y persistan. Bueno, ese es el concepto de cada cual. Yo sé de mucha gente en los llanos que no ha quemado, ni ha arado, ni ha reemplazado sus pastos naturales, sino con este proceso de cargas altas instantáneas donde defecan y orinan los animales en áreas muy concentradas y los van moviendo, van cambiando poco a poco las condiciones del suelo y van apareciendo otras plantas que no aparecían y se van corrigiendo muchos de los problemas. Ahora, si económicamente hacer algunos agregados para corregir la acidez, para preparar el suelo, para tener el suelo hábil para otras especies, se justifica perfectamente, se puede hacer. Como le digo, es como las suplementaciones, nadie las prohíbe. El costo-beneficio, cada uno ve qué le conviene hacer o no. Pero yo no sería amigo en ninguna parte de arar y sembrar pastos foráneos. Yo, con todas las locuras que hemos hecho durante 100 años en Colombia, yo mejor prefiero que manejar el potrero y que la naturaleza me diga qué va saliendo. Y yo he visto, por ejemplo, en mi finca y en muchas fincas, que pastos que no aparecían antes están saliendo. Yo ahora en mi finca tengo indias que no veía hace 10 o 12 años, una guinea que llamábamos la india. Veo la pajarito, la guinea pajarito que hoy se llama agrosabana, también que está saliendo y le compitan las mombasas y a las Tanzania. Veo otros pastos que están saliendo diferentes, pero yo no he hecho nada, yo no he arado, ni he fertilizado, ni he corregido, ni he hecho enmiendas, solamente estoy metiendo los animales comiendo a ras, después de que comen, corto toda la vegetación que queda para que no siga respirando, no me gaste agua y vuelva a arrancar todo el proceso parejo, la carrera sea, la competencia sea tal, y vuelvo y las consumo a los 65, 70 días y aumente el consumo de forrajes y cada día comen más forrajes de esos y ha aumentado la carga. Para decirle algo, yo empecé en mi finca con 0.6 cabezas por hectárea, cabezas de ganado mayor, y hoy tengo 3 cabezas de ganado mayor. En 16 hectáreas manejo 48 cabezas de ganado adulto, ¿cierto? Manejo 60, 75 cabezas en total con cría y todo. Y llevo 6, 7 años sin aplicar herbicidas, sin aplicar fertilizantes. No me gasto más de 100 centímetros de insecticida al año, ¿cierto?
gasto un frasco de levamisol de 250 centímetros máximo y gasto muy poquito y ya no tengo garrapatas. Es un proceso y yo veo que cada año hay más forraje en ese potrero y lo mido a lo chambón, porque es que nosotros los productores que no somos investigadores ni queremos ser investigadores, hacemos las cosas por lo que vemos y medimos. Y si yo en una franja de terreno logré alimentar 40 animales durante 3 días, hace 3 meses, y ahora los meto y me aguantan más tiempo, es porque hay más comida. Entonces, para mí es así, como la ganadería es sencilla y debe ser sencilla para mi modo de ver. Entonces yo veo que estoy creciendo todos los días, tengo más animales, tengo que vender terneros, tengo que vender las vacas inferiores y las reemplazo por novillas con mejores perspectivas. Entonces, yo no soy amigo de recomendar sembrar ningún pasto de los mejorados. Ya tenemos bastante semilla, los suelos son bancos de germoplasma de todas las locuras que hemos hecho. Entonces yo lo que dejo es que se manifieste la naturaleza con ese manejo. Ahora, cada uno tiene su modo de pensar, yo respeto, pero esto es lo que hacemos nosotros, los que hablamos de ganadería regenerativa, que es muy distinto a lo que muchos imaginan que es o que quieren decir que es, pero nosotros somos muy abiertos, nosotros lo único que buscamos es proteger el suelo, hacer que el suelo tenga más materia orgánica todos los días, que los inviernos, que los veranos sean más cortos, que tengamos más forraje y tener un biotipo animal que se coma esos forrajes. No hay que traerle forraje para que coma el animal. Es mejor buscamos el animal que sí pueda comerse los forrajes. Pregunta Margaret Jiménez. ¿El tiempo de reposo que maneja en los potreros los hace por tiempo fijo o por oferta forrajera? ¿Qué área maneja en los potreros? Mire, yo los potreros los manejo, los que semillan, como las guineas, cuando veo 10-15% de aparición de la estructura floral, les meto el ganado. O cuando tiene ya las hojas de la senescencia, las primeras hojas basales por la senescencia, veo hojas amarillas, también le meto el ganado cuando no semilla. Normalmente en mi finca, entre 60 y 90 días, según el potrero. Cada potrero tiene comportamiento diferente, porque cada potrero tiene materia orgánica diferente, tiene una cubierta vegetal diferente, se comporta diferente. Entonces yo los manejo por eso. El punto óptimo, el POR, que es el punto óptimo de reposo. Cuando yo veo que llegó al punto donde el pasto ya no me va a producir más forraje y va a consumir proporcionalmente más agua, ahí lo consumo para que se active la bomba de carbono, esas raíces entren a formar la materia orgánica del suelo y cuando venga la nueva llamarada vegetal vuelve y capte carbón y hago 5, 6, 8, 9 según el potrero. Entonces yo no tengo tiempo de descanso fijo. Hay potreros que lo haré de 50, 60 días y potreros de 90 y 100 días. Ahora, la distancia sí tengo. Yo hago un aforo. Normalmente en mi finca los aforos son de kilo, kilo y medio máximo. Es muy difícil pasar de kilo y medio por metro cuadrado en la finca mía. Entonces yo con lo que les mostré de que un animal, por los pesos, yo saco el peso promedio de los animales y sé cuánto tengo que darle metros. Si yo tengo un kilo por metro cuadrado y le tengo que dar 40 kilos al animal, le doy 40 metros al animal al día y se lo parto en 4 porciones de 10 metros, más o menos. Normalmente en la mañana le doy las porciones un poco más corticas, de 6 metros, 7 metros por animal. Y en las horas de la tarde le doy 12, 14 metros, pero en total le doy los 40 metros para que tenga los 40 kilos de forraje que debe comer él. Pregunta Roberto Luis. En una rotación, ¿a los cuántos días de descanso debe de regresar el ganado a un potrero? No debe regresar antes de que llegue el punto óptimo de reposo. Cada potrero tiene distinto tiempo. Si en una época de invierno, puede que unos potreros a los 45 días estén en su punto óptimo de reposo. Y si es en un verano, pueden que sea a los 80, 90 días. Por eso hay que recorrer el potrero y ver cómo está. Normalmente uno ve las hojas
que cuando son erectas como las guineas, voltean las puntas, se ven la parte apical volteada y empieza a salir las inflorescencias, las estructuras florales, y entonces ahí es el punto de consumo. Pero el descanso es hasta que encuentre el punto óptimo de reposo, y cada potrero lo encuentra según su fertilidad, según su humedad, según su capa vegetal, según todo, lo encuentra a distinto término. Eso es, cuando se me van a pasar muchos potreros, hago lo que les mostré ahora de cosecharlos y los almaceno como heno para época crítica, para que ese potrero no me gaste más agua del que me debe gastar y lo tenga en para la próxima, poderlo meter en la próxima programación. Bueno, por el momento no veo más preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, es el momento de plantearla antes de dar por finalizada nuestra conferencia de hoy. Bueno, no veo más. En este momento no veo más. Pues en nombre de Duresco queremos darle las gracias por estar con nosotros, a Álvaro Aristizábal por compartir, como siempre, el conocimiento, por aportar y por generar este espacio, no solo para enseñar, sino para que se generen estas preguntas. Muchas gracias nuevamente por su compañía y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.